RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Un gusto saludarles en este número especial de nuestro programa. Hoy hemos tomado los espacios de la librería Ici de París para hablarles de un libro que nos habla de las monjas de los siglos XVI y XVII, un tema que podría parecer lejano. Sin embargo, las autoras de este libro nos dicen con bastante humor que esas mujeres reclusas tienen mucho en común con las féminas que somos hoy. El libro se llama Instrucción de novicias y son las autoras Ana Garriga y Carmen Urbita, que tenemos en el día de hoy aquí con nosotros. ¿Cómo están? Hola, muy bien, felices de estar aquí. Muy contentas, muchas gracias. Ana Carmen, ustedes son amigas, investigadoras, estudiaron durante muchos años a estas monjas del barroco y nos presentan casi como una guía de supervivencia. Ustedes aseguran que las monjas del barroco o los problemas que tenemos en el presente, seguramente las monjas del barroco los conocieron también. Eso es. Sí, efectivamente. Nosotras, nos conocimos hace ya mucho tiempo, en 2016, cuando empezábamos a cursar nuestros estudios de doctorado en estudios hispánicos y las dos teníamos como una pasión desmedida por el estudio de las monjas de los siglos XVI y XVII y poco a poco, a medida que investigábamos y que las leíamos, nos dimos cuenta que además de descubrirnos como mundos apasionantes, también se convirtieron como en una especie de anclaje para nosotras en el presente, como que nos ayudaba mucho a vivir nuestro día a día la idea de encontrar una genealogía que nunca se había mencionado, la idea de dónde estaban todas las mujeres que escribían, todas las mujeres que creaban comunidades intelectuales, afectivas, y estaban todas en los conventos, solo había que buscarlas. Por eso repetimos mucho machaconamente que todo lo que te esté pasando a ti ya le pasó a una monja de los siglos XVI y XVII, porque aunque pueda sonar, como decías, muy remoto, absolutamente todo, hasta lidiar con un superior, un jefe, en su caso un confesor bastante molesto, o tener que lidiar pues, con las relaciones de amistad, que a veces pueden ser complicadas, todo ya lo vivieron. De otra manera, desde luego, pero mucho menos diferente de lo que pudiera parecer. Sí, porque además lo que ustedes explican es que en esos conventos, en esas órdenes religiosas, hacían comunidad y como comunidad tenían que ocuparse de muchas cosas. Hay amistad, por supuesto, había que administrar el convento, buscar financiación para mantenerse a flote. Todo eso es un poco parecido a lo que conocemos hoy. Creo que de hecho uno de los aspectos que has mencionado y que creo que es de algo que a nosotras cuando lo empezamos a estudiar y lo descubrimos nos llamó mucho la atención es el nivel de conocimiento de cultura económica que tenían las monjas, porque claro, los conventos muchas veces funcionaban como instituciones de crédito y aun si no funcionaban como instituciones de crédito necesitaban saber financiarse, o sea, llevar unas cuentas muy higiénicas. La contabilidad. Claro, llevar unas cuentas muy higiénicas, entonces las monjas, la mayoría de ellas, no solo las contadoras del convento, tenían una relación con las finanzas constante y bueno, Santa Teresa, que siempre se la imagina una como en un arrebato místico como en la escultura de Bernini, y ella en sus cartas decía que ella lo que era baratona y negociadora, o sea que todo lo quería mejor y más barato. Y obviamente lo era, pero no solo con el dinero, que eran, como dice Ana, que llevaban las cuentas meticulosamente porque era la única manera que tenían de sobrevivir y llevar adelante la comunidad, sino en realidad cualquier cosa que estuviera pasando fuera, ellas eran muy conscientes. Tenemos esta idea de la clausura como un lugar muy encerrado, muy aislado, completamente al margen de lo que estuviera pasando fuera en la sociedad, y ellas en realidad estaban muy al corriente de cualquier noticia que sucedía, si sucedía, no sé, lo que sucedía en Roma, ellas ya lo sabían en cuanto llegaban las primeras cartas, las leían juntas y se ponían a hablar sobre ello y por lo tanto intervenían en asuntos de política. Hablamos de alguna monja que se cartea con el rey Felipe IV y le da consejos de diplomacia incluso, de asuntos financieros, pero también, no sé, como de asuntos científicos, cartográficos, o sea, como que estaban muy, muy al día ellas. Uh-huh. Y algo que uno descubre con este libro es que la vida en el convento no es forzosamente las mujeres que querían hacer una vida religiosa o casarse con Dios. Era también una forma, a veces, de escapar de sus familias. Es verdad que en esos tiempos, y las propias monjas los declaran, que aunque había muchas que entraban por devoción, muchísimas otras simplemente entraban al convento porque era lo más parecido que había a una vida en soledad y con cierta autonomía, un refugio para la escritura o simplemente la única manera de huir de pues no morir después de 10 partos a los 35 años, estar al margen de maridos que muchísimas veces mantenían relaciones abusivas con sus esposas,
o como dices tú siempre, simplemente porque sus hermanas, amigas y vecinas ya habían entrado al convento y era la manera de perpetuar la comunidad. Una manera de huir de un mal marido, eso Claro, también. sí. Contamos el caso de la madre de María de Jesús de Ágreda, directamente decidió convertir, ella estaba casada, tenía hijos, pero decidió de pronto que se le había aparecido la Virgen y le había dicho que directamente su casa tenía que convertirse en un convento. Entonces mandó a su marido a convertirse en fraile, a sus hijos también, y se quedó con su hija en su casa convertida en convento. Pues quizá era la manera más cómoda de librarse de un mal matrimonio. Y una manera también de acceder a los estudios, acceder a la ciencia. Una de las primeras madres o religiosas de las que hablan es Juana Inés de la Cruz, poetisa, científica, filósofa. Eran mujeres eruditas. Sí, en muchos casos lo eran y de hecho nuestra defensa con este libro también es en parte que junto a los casos muy conocidos y muy celebrados de mujeres como Sor Juana Inés o como Santa Teresa, de las que es fácil encontrar ediciones de sus textos, se han leído, se han estudiado, se las celebra más allá de por su vida espiritual, nuestra defensa es un poco subrayar que no eran casos aislados, o sea que ellas dos no eran como una rara avis que de pronto florecieron en unos conventos, sino que realmente detrás de los muros de la clausura había muchas mujeres inmersas en actividades intelectuales. Cierto es que el caso de Sor Juana es especial, o sea, como que el nivel de erudición que alcanzó y los medios que tuvo para formarse en disciplinas de lo más variadas, pues no era lo más habitual, otras lo tenían mucho más difícil, pero aún así se daba. E incluso es muy interesante también pensar en monjas que pertenecían a familias pues, donde tenían menos oportunidades educativas, ya incluso antes de entrar al convento, o menos acaudaladas, o estaban en conventos en los que no iban a tener una oportunidad de formación tan grande, pero aún así existía la práctica de escritura también como parte del ejercicio confesional, era algo que sucedía muy a menudo para todas estas monjas. Entonces algunas, hablamos mucho de una Agustina Recoleta de México, María de San José, que aprendió a escribir en el convento con 33 años, muy, muy tardíamente, pero aún así escribió miles y miles de páginas. No tiene ni punto de comparación con la erudición de Sor Juana, pero supo cómo hacer de la escritura una herramienta para la supervivencia dentro de la clausura. Instrucción de novicias está dividido en varios capítulos, el amor, el trabajo, y hay 2 capítulos muy, muy interesantes sobre la amistad que se hacían en esos conventos y también el amor. Y también podía haber amor entre religiosas. Sí, nosotras con el capítulo del amor, que yo creo que es de los que más hemos disfrutado escribiendo, porque no queremos desvelar demasiado el libro, pero hay algunos como testimonios inquisitoriales que la verdad son jugosísimos, pero también lo que intentábamos defender en ese capítulo y presentar al mundo y es la idea de que frente a este género de películas pues como Benedetta o todas las películas del género Nunsploitation que presentan los conventos como lugares como de erotismo desmedido o como de histeria colectiva, como que las monjas también supieron construir relaciones afectivas y amorosas muchísimo más sosegadas, simplemente como relaciones mantenidas durante muchos años en las que se cuajaba un amor que pues a veces era físico y a veces no, pero que se aleja mucho como de esa visión pues como casi voyeurística que tenían los inquisidores de entonces y que parecen tener ahora como algunos directores de cine. Hablamos de todo tipo de relaciones, son relaciones amorosas, pero también está la fantasía de alguna relación amorosa que pudiera haber existido y quizá no, porque hay algunos casos de los que hablamos en ese capítulo en los que tenemos palabras textuales y muy detalladas de un proceso inquisitorial, pero luego hay otros casos como el pequeño fanfiction que nos permitimos con Sor Juana y la Condesa de Paredes, en los que nunca se sabe, pero intentamos abrir la vía, imaginar otros pasados posibles que siempre se han leído de la misma manera y donde quizá también haya como un resquicio para crear otras genealogías alternativas. Ana y Carmen, ustedes después de todo este estudio han tenido como un aprendizaje de esas monjas. ¿Ese aprendizaje lo practican en su vida todos los días? Claro que sí. A ver, algunos más y otros menos. Por ejemplo, uno que realmente hemos puesto en práctica cuando en alguna circunstancia vital nos hemos visto en la tesitura de tener que mandar pues como algún email en el que teníamos realmente como que presentarnos como personas asertivas y poco complacientes, que lo somos bastante, tanto Carmen como yo. Y recuerdo un contexto concreto en el que nos miramos mutuamente y dijimos, si las monjas eran capaces de plantarle cara a sus confesores, jugándosela mucho más que nosotras, porque nadie nos va a llevar a nosotras a la Inquisición, somos capaces de escribir este email. Entonces yo creo que sí que intentamos aplicar los consejos. A veces son consejos muy específicos y a veces también es una manera
que es lo que intentamos trasladar. Ojalá a las lectoras les llegue como esa idea de muchas prácticas, muchas costumbres, muchos casi vicios que tenemos en el siglo XXI hoy en día, que tienen que ver desde scrollear infinitamente en TikTok a muchísimas cosas que hacemos en nuestro día a día. Ojalá encontrar así un poquito de sosiego y mirarnos quizá con menos dureza y pensar desde ahí otras ideas. Pues en todo caso, yo les confieso que he aprendido muchísimo leyendo Nos instrucción de novicias y espero también yo poder aplicar esa sabiduría de las monjas en mi día a día. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Ana Garriga Gracias. y Carmen Urbita, por haber estado con nosotros. Y nosotros damos ahora paso a nuestra crónica musical con Natalia Olivares, quien nos presenta a otra poetisa y cantante con una voz muy particular. Se llama Clara Isé. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'enfuir au vide, tu seras mon étoile, je hisserai les voiles. En esta crónica musical 100% femenina hemos entrevistado a Clara Isé. Clara Isé es una autora, compositora, poeta y ella compuso la canción Soberana para todas las mujeres de su vida y se ha vuelto sin querer un himno para todas las mujeres del mundo. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine. Yo escribí esa canción para agradecer a diferentes mujeres en mi vida, mujeres que tienen un coraje de la vida cotidiana y entonces para mí era muy importante de agradecerles y de decirles que fueron tan importantes para mí en la vida y que me dieron mucho coraje. Y entonces la escribí así y fue muy bello de ver en los conciertos y también como en el 8 de marzo y todo que a veces como se transformó un poco en algo colectivo, en un himno un poco, ¿sí? Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées, laissez-la nous gagner. Hemos conocido a Clara Isé en el Instituto Cervantes. Ella lleva sus himnos a las grandes salas, pero también a las pequeñas para guardar ese contacto íntimo con su público. En su álbum Océano Nox, ella nos lleva por una travesía tanto poética que filosófica. Saisie, et l'ancien monde tremble, laissez-la nous gagner. Yo escuché muchísima música como de cantantes, como de mujeres desde pequeña y siempre fue muy emocionada con las voces singulares, con las voces que tienen como algo, no sé, de salvaje. Y escuché mucho a Chabela Vargas, escuché mucho a Mercedes Sosa, Violeta Parra mucho, también a Björk, también a Janis Joplin, a Nina Hagen, a Nina Simone, obviamente. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages. Gracias, Natalia Olivares, y con la música de Clara Isé vamos a despedir este programa muy femenino que tuvimos el agrado de presentarles. Merci beaucoup et au revoir. Tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu parles de ma résilience.